Escritura. Hay un pasaje bastante conocidísimo que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, vamos a leer. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Y también vamos a leer Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 9. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y Segunda de Reyes, capítulo número 9. Segundo del libro de los Reyes, capítulo 9. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Vamos a leer el segundo libro de los Reyes primero, capítulo número 9. Y vamos a terminar con Hechos, capítulo número 4. ¿Lo tienen todos? Segunda de Reyes, capítulo número 9. Vamos a leer versículo número 14 en adelante. Dice la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 14, dice: Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. El verso 17 dice: Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: Veo una tropa. Y Joram dijo: Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: El rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: El mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: El rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir: También este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Ahora leemos Hechos, capítulo 4. Versículo 1 dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer, hermanito. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre nuestro, que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos esta tarde por permitirnos adorar, bendecir y exaltar tu precioso nombre. Ahora también asimismo, gracias por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, pueda tomar cautiva la mente y el corazón de cada oyente. Y hasta donde pueda llegar esta palabra, Señor, pueda cobrar el efecto necesario. Habla, Señor, a nuestras vidas. Necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Solamente les voy a quitar unos minutitos de su atención, pero los pasajes que hemos leído son bastante conocidos. Bueno, más que todo quizás en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quizás es un poquito con la cual quizás nos familiarizamos que con Segunda de Reyes. Pero leía los dos pasajes de la Escritura, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, porque los dos, oiga bien, los dos tienen algo en común. Tienen algo en común muy sencillo, pero creo que es de bastante importancia para cada uno de nosotros esta tarde. Y con lo cual quisiéramos señalar este detalle. Y es que, yo diría a manera de pregunta, ¿qué ha de producir el reconocimiento y la identidad nuestra con Cristo? Eso es lo que vamos a meditar brevemente. ¿Qué ha de producir? Oigan, ¿qué ha de producir el reconocimiento y la identidad nuestra con Cristo? Muy sencillo el pensamiento. ¿Qué ha de producir el reconocimiento y la identidad de Cristo en nosotros? Para llegar a estos versículos, y vea que leí varios versículos de cada libro, pero de cada libro que he leído, solamente un versículo de cada uno de ellos es lo que me llama la atención. Y para llegar a ellos solamente quisiera señalarles este detalle. Y es de que cuando uno lee, para ser más exacto, cuando uno lee los evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta de que, bueno, usted sabe que los evangelios hablan de un personaje en especial, y es de Cristo Jesús. Los 4 evangelios hablan de la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Cuando leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que Cristo Jesús, cuando viene a esta tierra, usted sabe de que Él nació de la Virgen María. Nace y luego empieza a hablar de Él hasta los 12 años. De los 12 años a los 30 no se habla nada de la vida de Él. Pero llegar a los 30 años empieza Jesús lo que se le llama su ministerio. No sé cuántos saben cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús.
Más o menos, ¿tienen alguna idea? ¿Perdón? 3 años y medio. Entonces, con eso quiero dar inicio. Cuando leen los evangelios, y para ser más exacto, en el libro en el evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, ahí menciona a la edad cuando él comenzó su ministerio. ¿A qué edad comenzó? ¿Perdón? A los 30 años. A los 30 años empezó Jesús su ministerio. Quiere decir de que si fueron 3 años y medio, él murió a la edad de 33 años y medio. A la edad de 36 años y medio, Jesús llegó a la cruz. Él dio su vida. Él derramó su sangre. Ahora, cuando uno lee los evangelios y al ver uno el desarrollo y la vida y ministerio de Cristo, uno se va a dar cuenta todo lo que él hizo. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos idea de eso, hemos visto quizás películas, porque quizás no es tanto que hayamos leído la Biblia, sino que muchas veces por películas hemos visto cuál ha sido. Bueno, ahorita empieza la Semana Mayor que le llaman y empiezan a pasar películas de eso. Y yo creo que nadie es ignorante de lo que es la vida de Jesús. Ahora, tanto en películas como en la Escritura nos vamos a dar cuenta de todas aquellas maravillas de que Jesús hizo. Todos sabemos de que Él hizo milagros extraordinarios. Dice la Biblia de que Él resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, al mudo lo hizo hablar, al sordo lo hizo oír. O sea que hizo señales maravillosas. Y cuando Él empieza su ministerio, ustedes bien saben de que Jesús empezó a llamar a aquellos que iban a andar con Él. Y dice que llamó a 12 hombres. Tuvieron los 12 apóstoles, oiga bien, tuvieron 3 años y medio para poder ellos ver todo lo que Jesús hizo. Porque vendría el momento cuando Jesús les iba a ser quitado. Bueno, les acabo de mencionar de que a la edad de 33 años y medio, más o menos, Jesús llega a la cruz y muere. ¿Qué pasó cuando Él muere? Vea, les es quitado el maestro, les es quitado el Hijo de Dios y ahora se quedan los 12. Vea, el maestro ya no está. Jesús ya no está. Entonces, ¿qué iba a pasar con aquellos? Ahora, bueno, antes de seguir, yo le puedo hacer esta pregunta. Si ustedes hubieran andado con Jesús esos 3 años y medio, ¿hubieran aprendido ustedes suficiente de Él o no? Vea, los 12 apóstoles tuvieron nada más la oportunidad de estar con el maestro 3 años y medio y se lo quitan, se quedan solos. Vieron, oiga, con sus propios ojos ellos vieron los milagros. Vieron cuando resucitó a los muertos, cuando levantó al paralítico, cuando le dio vista al ciego, o sea, todo lo vieron ellos. Ellos vieron y escucharon cuando Él proclamaba la verdad del Evangelio y las multitudes escuchaban la palabra. Ahora, el maestro les es quitado y se quedan ellos solitos, imagínense, se queda solo. Bueno, al leer el libro de San Juan dice que cuando el maestro ya no estaba, ellos se fueron a pescar. Hubo un momento como que se perdieron de la esencia de lo cual ellos habían sido llamados. Y era de que tenían que seguir con la gran comisión de llevar el mensaje. Ahora, vea, le hacía la pregunta, 3 años y medio fueron suficientes para poder haber agarrado todo lo mejor del maestro, ¿o no? 3 años y medio, imagínate, 3 años y medio para poder haber visto y oído al maestro y aprender todo lo que él hizo, porque ahora a ellos les correspondía llevar la gran comisión. Ahora, puede ser que sí, puede ser que no. Pero ahora viene la otra pregunta, y es lo que queremos señalar, que ha de producir el reconocimiento y la identidad de Cristo en nosotros. ¿Creen que 3 años y medio fueron suficientes para que se haya quedado impregnado Cristo en la vida de ellos? Y que ahora, porque cuando uno lee la Escritura, uno puede ver de que la gente se aglomeraba en las multitudes y eran miles, pero no era por los apóstoles, era por Jesús. A Él querían ver, a Él querían escuchar, o por lo menos querían alcanzar algún beneficio del maestro. Pero ahora ya no está el personaje principal, estaban los 12. ¿Será que miraban a los 12 como miraban a Jesús? Yo creo que no, ¿verdad? Por eso viene la pregunta. ¿Será que les habrá quedado en esos 3 años y medio lo suficiente para que ahora Cristo fuera reflejado en ellos? Y que ahora dijeran, ya el maestro no está, pero están los 12 que anduvieron con el maestro. Y yo creo que al ver a Pedro, veo a Jesús en él. Quizás es bien difícil.
Entonces el punto, y ahora voy a aterrizar a la verdad que quiero señalar. Porque ya el maestro ya murió, los apóstoles ya murieron, ya cumplieron su tiempo, lo que tenían que hacer en la tierra, pero ahora nosotros, como cristianos y como hijos de Dios, somos responsables ahora nosotros. ¿De qué va a decir la gente de nosotros? Si quieren contesten, si quieren levanten la mano, pero voy a hacer la pregunta porque ese es el punto. ¿Son cristianos ustedes? ¿De qué clase de cristianos? Esa es la pregunta. Sí, porque ahora vamos allá afuera y preguntamos, ¿y usted tiene fe? Sí, dice, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Es cristiano? Todos somos cristianos, dice. Sí, porque profesan una religión, porque creen en un nombre, o sea, algo hacen y por eso dicen ellos, sí, soy cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de cristianos somos? Porque lo que hemos leído, no sé si fueron curiosos, pero en el libro de los Hechos había pasado algo por lo cual a estos, a Pedro y a Juan, los habían agarrado las principales autoridades. Los habían agarrado de tal manera que dice que como ya era tarde, los dejaron en la cárcel. No los soltaron, sino hasta el día siguiente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué miraba la gente en Pedro y en Juan? ¿Alguien quiere responder qué miraban en Pedro y en Juan? ¿Miraban a Jesús o no lo miraban? ¿Sí o no? Sí, miraban a Jesús en ellos. Entonces yo le pregunto, ¿y a nosotros cuando nos miran, a quién miran? ¿A quién miran en nosotros? Porque le acabo de decir, no es la ropa, hermanito, porque usted sabe que no es la ropa, pues no es la corbata, no es el vestido largo, no es la falda, no es eso. No, cuando uno lee lo que hemos leído ahorita en el libro de los Hechos, ellos, miren, no tenían ni apariencia de nada porque no habían ropaje como ahora. Hoy nos vestimos lo más bonito, voy para la iglesia y voy a ponerme esto, me voy a echar esto para estar bien, vaya, está bien, magnífico. Pero eso no nos hace cristianos a nosotros. No nos hace creyentes eso. Porque aquí todos tenían la misma vestimenta, una túnica. La misma vestimenta tenían todos. Entonces dígame, ¿por qué cuando lo vieron dice que al verlo les reconocieron que habían estado con Jesús? Porque la vida cristiana, oiga, no es la apariencia. Es la cercanía y la comunión que yo voy a tener con Él. Eso es, por eso el pensamiento es eso. ¿Qué ha de producir el reconocimiento de la gente en nosotros? ¿Será que la gente nos reconoce a nosotros y decir, oh, sí, sí, es cristiano, sin necesidad de ponernos un rótulo, sin necesidad de andar con una Biblia en la mano? No, que se nos note a nosotros y digan, estos son cristianos. Ella es cristiana. ¿Por qué? Porque es el testimonio. Es el desarrollar mío. ¿En qué? En el estudio, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, con mi familia, en mi vecindario. Es ahí donde se va a reconocer y vamos a nosotros a demostrar a Jesús con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro testimonio. La gente nos va a reconocer si somos o no somos hijos de Dios. Note, lo que hemos leído en el capítulo 4, el versículo que estoy señalándoles ahorita es el 13. Hay tres cosas importantes. Dice el 13. Entonces dice, primero, viendo. ¿Qué es lo que hizo la gente al ver a Pedro y a Juan? Lo vieron a ellos. Porque dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Por qué dice viendo el denuedo? Porque ellos miraban de que hablaban ellos, abrían la boca y eran gente que no había estudiado nada. No habían cursado nada ellos, no había ninguna preparación académica, pero cuando lo escuchaban hablar, se admiraba la gente de ellos. De tal manera que dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y dice, no solo viendo, sabiendo, ellos bien lo sabían. Lo miraban y sabían que eran hombres sin letra, oiga, y del vulgo. O sea que no tenían ninguna preparación académica estos. Pero dice, viendo y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Aquí viene la palabra, por eso le ponía el tema. Les reconocían. Solo al verlos. Es que mire, como le digo, el creyente se nota. Ya lo he dicho, en la cara se nos puede notar. En la mirada se nos puede notar. Nomás habla unas cuantas palabras, ya uno puede, dice uno aquí. O puede decir lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo de una persona. Bueno, hay veces nos dejamos ir así nomás por el ropaje, ¿verdad? Pero tampoco es eso, porque uno puede ver a una persona quizás que no está bien vestida y es más noble que el que está bien vestido.
Así que no es lo de afuera, es lo de adentro. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, se maravillaban. Y dice, oiga, y les reconocían. ¿Qué reconocían de Pedro y de Juan? Que habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué los hacía a ellos diferentes? Que Pedro y Juan habían estado, y aquí ya había muerto Jesús. Entonces por eso empecé diciéndoles a ustedes, si esos 3 años y medio fueron suficientes para que quedara impregnado en ellos la vida de Cristo. Y sí, se ve que sí quedó. Porque ahora dice, al verlos, sabían y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces ¿qué ha de producir el reconocer? ¿Qué ha de producir que la gente nos reconozca a nosotros, que somos cristianos? Con eso termino ya. ¿Sabe qué es? ¿La gente nos va a reconocer como cristianos? ¿Qué dice? Exacto, a eso quiero llegar, a la identidad. Ya les he dicho a ustedes de que cuando habla de identidad es como cuando uno dice, saca su ID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está todo, sus rasgos personales, ahí está su foto, ¿verdad? Y luego está toda su información. Esa es su identidad. Entonces, somos cristianos, ¿dónde está su identidad, verdad? La identidad nuestra es con Él. Porque aquí dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, bien sabían, sin necesidad de gritarlo a los 4 vientos, de decir nada, la gente solo al verlos, cuando ellos hablaban, les reconocían que habían estado con Él. Pero ¿qué los llevó al reconocimiento de los demás? De decir, estos son cristianos y han estado con Él. ¿Qué creen ustedes que fue? Entonces, a nosotros, para que la gente nos reconozca como cristianos, ¿qué tiene que haber en nosotros? Con esto voy a terminar. Porque la otra porción solo hay una cosa que quiero señalarles. ¿Sabe cuál es? La cercanía que había con Jesús. La cercanía, la relación que había tan cercana al maestro, hacía la diferencia en sus apóstoles. Cuando lee los evangelios uno puede notar que Jesús se iba a orar. Pero había un lugar secreto que donde solamente él y sus 12 iban a orar. Se le llamaban un huerto, el huerto. Acuérdense que Judas cuando lo entregó, como él andaba con los 12, aunque iba a ser el que lo iba a traicionar, lo iba a entregar, él conocía ese lugar. Por eso él dijo, yo se lo voy a entregar. ¿Pero dónde está? Venga, yo le voy a enseñar. Ese tremendo sabía dónde estaba el maestro porque ya lo había llevado él a orar ahí. Y él lo llevaba a ese lugar. Quiere decir que lo que hizo que la gente ahora, en este entonces, cuando Jesús ya no estaba y los reconociera que eran y habían estado con Jesús, era la cercanía y la relación que tenían con él. Entonces, nosotros, ¿qué va a hacer que nos reconozcan como creyentes a nosotros? Es que tanto pasamos cerca con él. ¿Qué tanto? ¿Qué tan cerca pasamos del Señor? ¿Qué tanto nos gusta orar? ¿Qué tanto leemos este libro sagrado? Nos vamos a ir pareciendo más a él. Pero si nosotros no leemos este libro sagrado, lo vamos a desconocer totalmente a él. Acuérdese que uno cuando llega a conocer tanto a una persona, ¿por qué pasa con esa persona? Vea la pareja, el matrimonio, el hogar. Tanto llega a conocer uno a la pareja, tanto ya, vea. Ya sabe cuáles son sus defectos, sus virtudes. Ya sabe qué le gusta comer, qué no le gusta. Sabe qué comprarle y qué no comprarle, porque si le compro eso no le va a gustar, dice, ya lo conozco. Dice. ¿Qué es? Tanto tiempo y la cercanía que hay que ya se conocen demasiado. Entonces, lo mismo va a pasar el creyente en la iglesia para que se pueda parecer a él, a Cristo, es que debemos de estar cerca de él. Ahora, termino con esto. Lo voy a leer una vez más. Dice, entonces viendo el denuedo, o sea, cuando ellos hablaban, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente se quedaba maravillada. ¿Se puede imaginar que la gente se maravilla de un cristiano? Hoy de nosotros nadie se maravilla. Ni quieren ser cristianos como somos nosotros. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio. Tan mal testimonio que llevamos que la gente dice, no, ¿y para qué voy a ir? Dice la gente, porque mira el testimonio, mira las actitudes nuestras. No van acorde a este libro sagrado y no van acorde al nombre. Y con esto voy a terminar. Por eso, ¿seguro que les preguntaba si son cristianos? Porque cristiano no es solamente por decirlo. ¿Alguien sabe qué significa ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa cristiano?
El nombre lo dice. Viene de Cristo, seguidor de Cristo. Y si yo digo que sigo a Cristo, me tengo que parecer a Él. Entonces, ese es el evangelio. Soy cristiano, decimos. Pero le digo, a veces nos queda grande el nombre. Muy grande nos queda el nombre. Porque para decir yo soy cristiano, tenemos que estar en estos niveles de estos de la iglesia primitiva. Que a estos sí, les reconocían y se maravillaban. Y dice que habían estado con Jesús. Ahora, vamos a leer nada más el versículo de Segunda de Reyes, con eso terminamos. Dice, capítulo 9, y era el último versículo que leíamos. El 20. Oiga, dice el versículo 20. Dice, el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y aquí viene lo interesante. Dice, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Lo que leíamos atrás, ¿sabe qué era? Era de que el rey mandó, porque dice que a lo lejos miraban que venía alguien corriendo. Entonces viene el rey y le dice a uno, hey, tú le dices, ve, y ve a informarte quién es el que viene y si viene en paz o no. ¿Por qué? Porque o venía en paz o venía para guerra. Entonces va y le pregunta, le dice, ¿hay paz, Jehú? ¿Hay paz? Y le responde, ¿qué tienes que ver tú con la paz? Vuélvete conmigo. Mandó el segundo y sucedió lo mismo. ¿Qué pasó la tercera vez? Vea, voy a leer el 19. Entonces dice, envió otro jinete, el cual llegando a ellos le dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. O sea que estaba, usted sabe que había una torre. Y en la torre había un atalaya. Era el que miraba si el enemigo venía. Entonces, era el que estaba viendo. El tercer jinete que había ido, oiga bien, a ver quién era el que venía y si venía con paz o no, vio que ya no volvió tampoco, sino que se quedó con ellos. Entonces dice, el marchar, dice, del que viene es como el marchar de Jehú. ¿Qué ve usted en esa parte de ese versículo? El solo hecho de cómo venía caminando era una característica única de Jehú. Cuando vieron, dijeron, el marchar del que viene, dice, el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi. ¿Por qué? Porque había una característica, era que venía de una manera impetuosa, decidido, definido, con fuerza. Era una característica de Jehú. Entonces, ¿en nosotros qué característica hay entonces? Aquí lo reconocieron que era Jehú el que venía. Porque venía con una fuerza, con una decisión completa. Entonces nosotros, ¿cómo nos ven? Ya les he dicho cuando hemos leído esta porción, vea, si a nosotros nos hubieran visto, ay, ahí viene. Ahí viene fulanito, se le nota el caminadito. No era que venía así, erguido y con fuerza esa mujer o ese hombre, no. Dijera, ay, ni hubieran mandado a reconocer nada, vea. Ya les he dicho, como cristianos, ¿cómo debemos de caminar, vea? No andéis todo cabizbajo, todo triste. Que un pequeño problemita y nos aplasta a nosotros, hermanitos. Se nos va el gozo, se nos va la alegría, se nos va todo por un problemita. Este Jehú, hermanito, le llovía de todo, venía de cualquier cosa, y él se mantenía con el mismo ímpetu. De tal manera que era una característica bien notable. Que dijeron, me parece que, dice, el caminar del que viene es Jehú, dice. Y cabal, era él el que venía. Porque era un hombre que no volvía atrás por nada. Lo que él quería lo conseguía, lo alcanzaba. Porque era un hombre que estaba identificado con Dios. Y la iglesia en el libro de los Hechos también era lo mismo. Había una identidad única de la iglesia con Cristo. Dependía únicamente de Él. Y por eso la gente los reconocía. Se maravillaban. Al nomás hablar,
Por eso, mire, hermanitos, nosotros donde quiera que vayamos, tiene que reconocerse como cristiano usted. En su trabajo, si usted es el único cristiano, se tiene que reconocer y no ser como del montón. Dice, es que ella, dice, es la única diferente aquí, dice. Es la única. Es que él, dice, es el único diferente en este lugar. ¿Por qué? Cristo en nosotros hace la diferencia. Quien va a hacer la diferencia en la vida del creyente es Cristo. No hay otra cosa. Entonces, el que ha de producir el reconocimiento va a ser la cercanía nuestra. Qué tan cerca estemos de Él, nuestra comunión con Él, la gente nos va a reconocer a nosotros. Más lejos estemos del Señor, menos nos van a conocer de que somos cristianos. Vamos a ser quizás cualquier otro religioso, pero no un cristiano verdadero. Y Dios lo que quiere son verdaderos cristianos. No apariencias, hermanito. Acuérdese, cuando el Señor venga por su iglesia, no viene por nombres, no viene por iglesia fulana, la iglesia fulana, no, nada de eso. Y como se vestía, no era nada de eso. Va a ser su vida. ¿Cómo fue su relación con Él, su comunión? Entre más cerca usted se va a parecer más a Él. Esto es como los genes que traemos, ¿verdad? Nace el niño, se parece a papá, mamá, uno de los dos, pero se parece. Ya si no se parece ni uno de pensar qué pasó. Pero más de alguno tiene que parecerse. Bueno, ahí como que me las estoy viendo. ¿Cómo negarla? Dice. Igualita manita dice con la mamá. ¿Por qué? Porque es la mamá. Sus genes lo delatan en que es hija de ella. Entonces yo soy cristiano. Entonces, dígame, ¿qué lo demuestra que usted es cristiano? ¿Qué? Se tiene que ver en nosotros, hermanitos. Que nos reconozca como lo reconocían aquí a ellos. Dice, al verlos y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, les reconocían que habían estado con él. Ustedes ahorita que vayan, aquí vamos a terminar, van a comer y se van a ir. Y al llegar a la casa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a notar que van llegando de la iglesia? Por lo menos, pues, que digan, vienen de la iglesia. No, porque aquí supuestamente venimos que el Señor nos renueve, que nos toque con el Espíritu Santo, que la palabra venga algo y algo me tiene que decir y me voy con esa palabra para mi casa, que me va a cambiar. Ese es el evangelio, que nos tiene que cambiar y ser mejores cada día. Que ahora la palabra nos dijo algo, ya me tengo que dejar de hacer esto y voy a hacer esto mejor. Y a eso le va a añadir algo más a su vida cristiana que lo va a hacer parecerse más a Él. Ese es el evangelio. Que cada día usted se vaya pareciendo más a Él. No es de que va a estar en la iglesia y no se va a parecer nada en Él. Y hay creyentes que sí pasan años y años en la iglesia y no se parecen nunca a Él. Porque no está esa identidad, no está esa cercanía entre Cristo, Dios y el creyente. Pero que el Señor nos ayude, hermanitos, a todos. A que la gente cuando nos mire nos reconozca. Que nos reconozca a nosotros que sí somos hijos de Dios. Amén. Sencillo el pensamiento, hermanitos, pongámonos de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos. Cierre sus ojitos y oramos, Padre nuestro que está en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias. Le damos en esta preciosa tarde por permitirnos el poder meditar en tu santísima palabra, Señor. Agradecido te pedimos ahora, Señor, de que esta palabra pueda quedar en lo más profundo de nuestro ser. Que cada día, Señor, podamos poner empeño, Señor, a donde esté nuestro alcance para poder intimar contigo. Que haya ese acercamiento nuestro hacia ti, Señor. Y que eso venga a cambiar nuestra vida. Y que cada día podamos parecernos más a ti, Señor. Que podamos ser como esta iglesia del primer siglo, Señor. Que al verlos sabían y le reconocían que habían estado contigo, Señor. Que nuestra vida y nuestro testimonio hable por sí mismo, Señor. Que en nuestros vecindarios, que en nuestros lugares de trabajo, de estudio, Señor, la gente nos pueda reconocer como hijos tuyos. Que no haya necesidad de hablar y de decirlo. Nuestra vida, nuestra conducta, Señor, va a hablar por sí sola. Ayúdanos a todos los que estamos aquí
que al llamarnos cristianos, Señor, de verdad lo seamos. Que de verdad seamos seguidores tuyos. Que de verdad, Señor, nos parezcamos a ti. Que al nomás vernos la gente, Señor, mire reflejado tu vida en nosotros. Ayúdanos, oh Dios mío, por las faltas que cometemos, los errores. Pero que cada día, Señor, tu Espíritu Santo vaya moldeándonos y podamos llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Cámbianos cada día, Señor, dirígenos, guíanos. Danos la fuerza, Señor. En tus manos pongo cada vida de los que estamos aquí. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos. Digámoselo a Él esta tarde, que lo necesitamos. Aleluya. Misericordia pedimos. Misericordia, misericordia, misericordia pido. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y se lo dice al Señor? Te necesito. Te necesito, Señor, te necesito. Si usted lo necesita, dígaselo a Él. Te necesito para poder vivir. Sí, Señor, sedienta está nuestra alma. Sedienta está mi alma, sedienta estoy de ti, te necesito. Una vez más, digámoselo a Él, te necesito. Dígaselo con toda su fuerza. Te necesito, Señor, te necesito. Aleluya. Te necesito para poder vivir. Te necesitamos. Sedienta está mi alma, sedienta estoy. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Aquí estamos esta tarde, Señor, pidiéndote misericordia. Que nos ayudes. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Forma, Señor, nuestro carácter. Que haya en nosotros esa identidad contigo. En tus manos de amor y misericordia depositamos cada vida. Bendícela, Señor. Cada uno de los que están aquí, oh Dios. En el nombre de Jesús.